Jesucristo dejó muchas declaraciones y frases que nos impactan hasta el día de hoy. Una de ellas fue que podamos acumular tesoros en el cielo. Nos cuesta entender ese concepto, porque el tesoro, el dinero, los bienes, siempre los asociamos con lo material, con lo pasajero. Sin embargo, ya hemos podido ver hasta esta altura de nuestro estudio de que las bendiciones de Dios no solo se manifiestan en lo material. Hay muchas cosas que le llamamos intangibles, pero también está lo material. Entonces, ¿qué de todo esto puede trascender a lo eterno? La verdad que nos damos cuenta de que es un cambio de actitud, es un cambio en cómo nosotros vivimos. Finalmente es cómo orientamos nuestra vida. En este capítulo podremos estudiar el caso de varios personajes bíblicos que nos dan un ejemplo, aterrizan para nosotros este concepto para que lo podamos vivir nosotros también. Quédese con nosotros en este nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Esta semana, acumulen tesoros en el cielo. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Marcos, capítulo 8, versículos 36 y 37. Estamos de regreso con ustedes en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Gracias por su compañía junto a nosotros. Gracias por dedicar este espacio también para estudiar la palabra de Dios. Estamos también con el privilegio de nuevamente presentarles al pastor Luis Saavedra, que tan gentilmente ha estado con nosotros cada semana. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la familia? Bien, muchas gracias, todos bien, gracias a Dios. Y bueno, una alegría nuevamente estar compartiendo un programa más de Lecciones de la Biblia. Sí, estamos en pleno periodo estival también, todavía hay bastante recambio también. Algunos tal vez han viajado a ver a la familia o tener un merecido descanso. Ya el tiempo vuela y ya rápidamente habrá que volver al trabajo, pero estamos en meses en donde hay mucho público flotante también en algunas de las congregaciones, en las iglesias, pero qué bueno que nos una el poder estudiar la Escritura y tener el privilegio de ir a la iglesia el día sábado, estemos donde estemos, y encontrarnos con una familia que espera el pronto regreso de Jesucristo. Tenemos delante de nosotros un estudio que tal vez se circunscribe en definir en la práctica una expresión que está ahí en los evangelios, que está en los labios de Jesús, esto de hacernos tesoros en el cielo. Así que vamos a hacer un recorrido bien interesante. Muchos personajes de la Biblia nos van a ayudar a entender qué significa en definitiva esto. Así que, queridos amigos, antes de ir a revisar la vida de muchos hombres, patriarcas y personajes bíblicos ilustres, vamos a, como siempre, invitar la presencia de Dios y que pueda ser un estudio entonces provechoso para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos una vez más agradecerte por tu fidelidad, por tu grandeza, por cómo tú has sido bueno con nosotros y nuestra familia. Estamos también en un momento del año en donde buscamos el descanso, buscamos ese merecido reposo de algunos de los eventos que han marcado el año, en el trabajo, en tanto que hacer. Que sean momentos bendecidos igualmente y en donde podamos ver tu protección y que a la hora ir a tu palabra podamos encontrar grandes lecciones y por sobre todo tu voz moldeando nuestra vida a tu semejanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No acumular tesoros en la tierra, sino acumularlos en el cielo. Es una frase que suena bien y tiene mucho contenido,
pero que creo que también tiene que, como otros conceptos en la Biblia, ser aterrizado también. Por ejemplo, la fe. Tenemos una potente declaración, una potente definición de la fe en Hebreos capítulo 11, pero luego será la vida de muchos personajes, incidentes claves, los que nos ayudan a entender lo que es la fe también. ¿En qué sentido esto de acumular tesoros en el cielo necesita también ser tal vez ejemplificado en la vida y experiencias tal vez de algunos de los personajes que vamos a ver ahora? Bueno, el texto que tú mencionabas está ahí justamente en Mateo capítulo 6. Está dentro del contexto de lo que ya hemos mencionado en otras lecciones. Estamos hablando ahí del Sermón del Monte. La verdad es que el Sermón del Monte para mí ilustra muy bien, yo a veces lo defino en una frase, ¿no? Es la experiencia del discipulado reflejado en estos principios del reino. Donde tal vez un elemento fundamental o clave en la experiencia del discipulado es aprender a vivir una dependencia en Dios, finalmente. Es decir, es la negación de uno mismo y el poner nuestra confianza totalmente en Dios. Y habla de un proceso, ¿no? De un proceso de crecimiento en este sentido, es decir, donde nosotros dejamos fuera el yo, donde dejamos fuera, por lo tanto, esa independencia, ¿no? que a veces creemos tener, y comenzamos justamente ahora a caminar de la mano del Maestro, siguiendo su senda. Y en ese contexto, Jesucristo plantea esto en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces Jesús confronta dos cosas. Por una parte, lo que nos parece concreto y duradero, que es lo que vemos en el aquí y en el ahora, por decirlo así, lo que es lo tangible. Y él habla aquí, ¿no es cierto?, de estos tesoros representados por el aspecto de lo material. Y al mismo tiempo también la invitación es a hacer tesoros en aquello que está fuera de lo que es temporal, porque habla aquí, por lo tanto, del cielo, ¿no? Donde no hay ladrón, donde no hay polilla, donde no hay moho, es decir, donde no hay corrupción. Y finalmente Jesús cierra con esto, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Es decir, la invitación de Cristo, en otras palabras, concuerda bastante bien también con lo que menciona al final de este capítulo 6, ¿no? Que es esta invitación a un reordenamiento de nuestras prioridades, entonces. Porque Jesús dice en el 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, está hablando, digamos, directamente a nuestro corazón, a nuestra conciencia, entender que la vida en este mundo no puede estar únicamente centrada en aquello que es lo material y lo temporal, sino no puede despojarse la vida verdaderamente de lo que significa la presencia de Dios y el hacer de Dios, por lo tanto, y de nuestra relación con Dios, la prioridad que debe permear finalmente el resto de nuestra conducta y nuestra vida en todo lo que somos, en todo lo que hacemos y hasta incluso en todo lo que tenemos. Y yo creo que ahí se marca esa gran diferencia, porque la vida del mundo hoy, o el pensamiento del ser humano, es prácticamente actuar de manera disociada o separada de Dios, como si lo religioso, o mejor dicho, la religión o la fe o la vida de comunión con Dios fuera un elemento totalmente aparte de lo que yo puedo hacer en mi diario vivir día a día, ¿no? No, y algunos tal vez, queriendo ser un poco mejor que eso, dicen, no, eso es para una etapa de la vida, ya para la vejez, para esos momentos finales de la vida, ahí ya puedo orientar mi vida hacia Dios. Y se suele asociar que tal vez los jóvenes tienen menos interés en la religión o cosas de esa naturaleza. Y a veces es todo lo contrario. De hecho, los niños, los jovencitos, a veces tienen percepciones espirituales respecto a cómo ven la vida, a veces hasta más maduras que un adulto que puede tener más años, Exacto. pero ha quedado pegado tal vez en la infancia de lo que es la vida espiritual. Y es curioso el versículo 21 que cierra allí, porque alguien puede decir, no, para mí Dios es importante, o para mí que Dios venga pronto, eso es muy importante. Pero de luego Jesucristo nos invierte esto, porque no basta con que declaremos o digamos en teoría que algo es de una cierta manera. Jesucristo nos dice, mira, ¿dónde está lo valioso para ti?
¿Dónde está en la práctica lo valioso? ¿Qué es lo que proteges? ¿Dónde vas cuando tienes, ¿no es cierto?, cosas importantes o significativas? ¿Con quiénes estás? ¿Tu tiempo? ¿En qué es lo que pasas mayor tiempo? ¿En qué es lo que inviertes sin que te duela? ¿En qué cosas gastas frugalmente sin que eso te afecte? Muéstrame eso y ahí yo te voy a decir dónde está tu corazón. Ahí es donde está concretamente. Si uno puede decir, mis hijos son lo más importante, pero no paso tiempo con ellos. Es un buen decir, se esperaría que yo dijera eso, pero en la práctica mi corazón no está puesto ahí porque ellos no son nuestro tesoro. Exacto, es decir, finalmente son nuestros hechos o nuestras acciones lo que reflejan el interés real de nuestros pensamientos, ¿no? Sí. Y claro, y en este contexto, digamos, el corazón representa, simboliza justamente todo lo que es la mente y nuestras motivaciones, finalmente. Es decir, aquello a lo cual valoramos es a lo cual más le ponemos la intención, la voluntad y la preocupación. Y lo vemos así, o sea, dentro de una sociedad donde tal vez el estatus, ¿no?, donde lo material prima sobre todas las cosas, claro, el sistema nos lleva finalmente a darle esa prioridad y a colocar nuestra preocupación, nuestros intereses, nuestra fuerza en aquello, en desmedro tal vez de cuestiones o elementos que son mucho más trascendentes, mucho más importantes que solamente el construir el bienestar aparentemente, ¿no es cierto?, material o económico. Sí. Bueno, hace ya 2 capítulos atrás veíamos lo de las ofrendas y uno piensa, ¿no?, a la luz de esto, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuánto gastamos a veces? Hace ya varias semanas atrás terminó el Mundial de Fútbol. ¿Cuánto se gastó tal vez en esa reunión de amigos para ver un partido de fútbol? Y no nos dolió. No sentimos que era dinero que estuviéramos ni gastando ni despilfarrando. ¿O cuánto te gastaste para ir a Qatar? O si es que alguien viajó a Qatar, ¿no es cierto? A varios miles de euros probablemente costaba, y a algunos no les dolió, o fue una inversión que sentían que valía la pena. Y sin embargo después decimos, no, pero Dios es lo más importante. Pero en la práctica en concreto. Y yo creo que aquí es donde la vida de estos personajes nos muestra de manera muy clara, casi actuada para nosotros, porque como que se nos pasa esta película en nuestra imaginación al leer los episodios de la vida de estos hombres y mujeres y podemos ver, es ese tipo de vida, es ese tipo de decisión, es ese tipo de valentía realmente lo que determina de que eso es importante y que mi vida está orientada hacia el reino de los cielos y no a lo pasajero y temporal que está sujeto a que me lo roben, que se queme, se pierda, se inunde. Y vivimos aquí en un país con bastante terremoto y cosas. Tenemos volcanes, tenemos terremotos. Justamente es un país muy bendecido en esas cosas. ¿Ya? No nos extraña que algo que nos parece tan firme y sólido como un edificio termine agrietado y hay que demolerlo. Sin embargo, algunos piensan que ahí está, ¿no es cierto?, el valor de las cosas. Claro, fíjate, o sea, son elementos que nos otorgan una falsa seguridad. Y ese es el punto. Es decir, finalmente, todo lo que nosotros podamos hacer con nuestro esfuerzo humanamente y construir con nuestro esfuerzo humanamente, tenemos que ser conscientes que es algo que no va a durar para siempre. No es permanente, es solo por un tiempo, es temporal. Por ejemplo, eso nosotros lo podemos ver prácticamente muy graficado en cuestiones, ¿no?, como tan cambiantes como puede ser una situación económica de un momento a otro, ¿no? Colocas todo tu esfuerzo, toda tu confianza, inviertes todo en una empresa, crees que es el mejor camino y resulta que viene una crisis económica, una debacle y te quedas sin nada. Y toda la seguridad que tenías en eso, ¿dónde está? Se derrumba juntamente con aquello que terminó. Entonces, se me viene a la mente un poco el pensamiento de lo que Salomón nos dice en Eclesiastés también. Todo es vanidad. Y esa expresión, ¿no?, la palabra vanidad, en el contexto de lo que Salomón lo utiliza ahí en el Antiguo Testamento, es la idea del vapor. O sea, y el vapor finalmente, ¿qué es? El vapor es algo que se desvanece, es decir, al momento que sale en la ebullición, ¿no?, alcanza la temperatura del agua y se transforma en vapor, al llegar al aire eso ya no existe, ya no está. Y Salomón reiteradamente nos dice, ¿no?,
que todo lo que el hombre haga finalmente, lejos de Dios, sin esa relación íntima, personal con Dios y sustentado, por lo tanto, en los principios y en la voluntad de Dios, terminan siendo vapor, es decir, se fuma, se desvanece. Y entonces tal vez esta invitación de Cristo es justamente a reflexionar sobre aquello. Es decir, si pienso construir seguridad, tranquilidad, humanamente, frente a las cosas que para mí son relevantes, tangibles, que yo puedo tocar, ¿no? Me equivoco, dice el Señor. Porque todo lo que yo levante sin Él, finalmente, no es una buena inversión. Pero lo que yo pueda construir junto a Él, e incluso a través de lo que Él me ofrece, puede ser una buena inversión desde el punto de vista espiritual y de la trascendencia de lo que significa la eternidad. Y aquí es donde tal vez el primer ejemplo que en nuestra guía de estudios se asoma, que es Noé, viene ya a plantearnos algunos principios respecto a esto, de la trascendencia, de hacia dónde entonces volcar nuestra vida, ya que se nos ha planteado que hay un desenlace que no es un misterio. Dios fue claro en revelarle a Moisés, Noé, y Noé pudo también compartir con sus contemporáneos esto que Dios le había señalado. Exacto. Viene un diluvio, prepara un arca, por las dimensiones del arca está muy claro de que la intención de Dios no era que solamente la familia de Noé y algunos más, había bastante espacio para otros, ¿no es cierto? Y sin embargo, muchos simplemente tenían sus tesoros aquí. No entendieron de que poner los tesoros en el plan de Dios, en este plan de restaurar que Dios tenía respecto al mundo, eso realmente iba a ser trascendente. Ellos optaron por el aquí y ahora, como tú lo mencionabas. Y creo que también hoy podemos encontrarnos con una sociedad que tal vez entiende de que este mundo en algún momento se va a acabar. Mucha gente tiene conciencia de la escasez de los recursos naturales, por ejemplo, y que, bueno, si todo sigue así por los ciclos que vemos en el universo, tal vez nuestro Sol se va a extinguir en unos cuantos miles de años más, como algunos calculan. Pero no es ese fin el que Dios nos presenta. Es un fin en donde Él interviene para establecer una vez más el bien, traer bendición y acabar con el pecado y el mal y el sufrimiento. Pero mucha gente se rebela contra esta idea. Algo muy similar se le presentó a Noé. El fin del mundo casi, exacto. Pero no eran malas noticias. No, era el inicio de una nueva creación. Si vemos un paralelismo, ¿no es cierto?, entre estos capítulo 6 con el capítulo 1 en el Génesis, nosotros podemos ver esos elementos que están presentes allí. Pero claro, como tú mencionas, primero tal vez señalar también que el relato de Génesis capítulo 6, del diluvio, que para algunos parece ser, ¿no es cierto?, una leyenda, un mito, leyenda, ¿no es cierto?, una cuestión que se incorpora dentro del contexto del relato bíblico, de ciertas creencias culturales, ¿no? No es eso. Es decir, nosotros tenemos que entender la literalidad de lo que aparece aquí en Génesis. Es decir, estamos hablando de relatos que son totalmente verídicos. Es decir, Génesis está hablando de un diluvio que realmente ocurrió, de circunstancias que rodearon, digamos, en ese momento, en esa esfera, en ese tiempo histórico, actitudes del ser humano, lejos del corazón de Dios, hombres que actúan finalmente ligados a la maldad, porque fíjate, por ejemplo, dice capítulo 6, versículo 9, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Noé con Dios y engendró Noé, ¿no es cierto?, a sus hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y aquí la Biblia define a Noé con ciertas características particulares que, si nosotros vemos, se contraponen a la conducta natural del mundo de aquel tiempo. Mientras los hombres de aquel tiempo, dice la Biblia, se había corrompido la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, y miró Dios, ¿no es cierto?, esta corrupción. O sea, el corazón del ser humano era tendiente solamente hacia la maldad. Dice la Biblia que durante este tiempo, por lo tanto, los hombres vivían en la violencia y, por decirlo de alguna manera, se había institucionalizado la violencia como un medio, una forma de remediar sus situaciones o su vida. Algo que yo creo que está siendo también una realidad hoy, ¿no? Y para muchos ese era el tesoro, así era como había que vivir para prosperar. Exacto. Queridos amigos, vamos a seguir desarrollando un poco más esto de la vida de Noé y cómo nos enseña
colocar nuestros tesoros en el cielo. Ya estamos de regreso. Gracias por permanecer junto a nosotros y queremos también hacer algún alcance a quienes amablemente nos acompañan semana a semana. Recibimos también con mucho agrado sus saludos y también compartimos junto a ustedes esos motivos de oración. Muchos de ustedes colocan ahí también propósitos, motivos de oración muy significativos. Y tenemos una combinación de aquellas cosas acá. Por ejemplo, nuestra amiga Fátima Santos, que nos escribe desde Miami. Ella escribe así: gracias pastores por compartir sus conocimientos, por enseñarnos a la luz de la palabra de Dios estos temas tan importantes en estos últimos tiempos. Bendiciones a todo el equipo en general. Y sin lugar a dudas, querida amiga Fátima, aquí hay un gran equipo. También está al servicio de cada uno de ustedes. También tenemos a Sonia Suárez. Ella expresa así: gracias pastores por estas enseñanzas tan importantes para nuestra vida. Son tan esenciales en cuanto a la muerte y después de ella. Dios los bendiga. Esto sin lugar a dudas relacionado con nuestra serie anterior. También Fabián Barreiro, él usualmente nos escribe también muy tempranamente cuando sale cada capítulo allí en nuestra plataforma de YouTube. Excelente, muchas gracias, bendiciones, nos escribe él. Ana María Domínguez Brown, ella es una hermana de iglesia que tengo el gusto de conocer. Ella también nos escribe: es un privilegio escuchar esta lección por los expositores. Dios los bendiga. Bendiciones también para usted, querida hermana Ana María. Y también Eudis Almonte, que también semana a semana ella va compartiendo con nosotros tanto algunos de sus pedidos como también expresando su cariño por este equipo. Os saludo con mucho cariño desde Madrid, España. Oren por mi familia y por todo el mundo. El mundo anda muy mal, escribe ella, pero Dios está al control. Sin lugar a dudas, ese también es nuestro anhelo y nuestra confianza de que, a pesar de todo lo que vemos en el mundo, Dios sigue al control y va cumpliendo fielmente sus promesas. Gracias por el cariño, gracias por la sintonía y el acompañarnos semana a semana de diferentes partes de este mundo. Nos une la palabra de Dios. Estábamos hablando acerca de Noé y cómo había tal vez una forma de vivir y de que nos fuera bien en esa época. El mundo y sus pensamientos tendían al mal, nos estabas tú recién comentando. Sin embargo, Dios desafió a Noé. Exacto. Y mira, es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que Jesucristo dice, refiriéndose a este mismo incidente, Jesucristo dice que en el tiempo de Noé los hombres estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, dándose en casamiento. O sea, había una normalidad, entre comillas, de una forma de vida. Es decir, se habían normalizado ciertas prácticas y conductas, entre ellos, ¿no es cierto?, la violencia y todo esto, que llevaba el corazón del ser humano finalmente a actuar de una manera contraria a los principios y a la voluntad de Dios. Y parece ser que el corazón de ellos se cerraba de tal forma que ya no estaban dispuestos a escuchar. Pero sin embargo, Noé resalta como un individuo, una persona, un personaje que se distingue dentro de lo que es la conducta normal de la sociedad de aquel tiempo. Porque la Biblia lo define a Noé como un hombre justo, que era perfecto entre los hombres de su tiempo, dice. Y fíjate, es decir, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Ahora, no está diciendo la Biblia, de paso, que Noé era impecable o que había alcanzado este estatus de impecabilidad como algunos pretenden creer. No, lo que está hablando en este aspecto, el concepto de la perfección, tiene que ver con la madurez espiritual, es decir, con la madurez de la forma de vivir y de relacionarse con Dios que Noé había alcanzado, a tal punto de que Dios, ¿qué hace? Le habla a Noé. Es decir, la pregunta es por qué tal vez no le habló a otros. Y es porque justamente los otros no tenían esa experiencia o esa madurez de vida en su relación con Dios que Noé sí había alcanzado. Y lo más probable es que si Dios les hablaba, habrían dicho, debo estar alucinando o algo pasa. No habrían sabido reconocer la voz de Dios, el mandato de Dios. Exacto. Y aquí, bueno, el resto del relato nos muestra a nosotros de que Dios comienza a señalar a Noé algunas circunstancias que habrían de venir. Por ejemplo, bueno, que Dios no habría de contender por más tiempo, ¿no?, su espíritu con
con esta conducta del ser humano, con esta actitud del ser humano. Dios está colocando un límite, un tiempo, 120 años. Dios también le dice a Noé claramente que vendrá, por lo tanto, también un diluvio y mediante esta forma Dios habría de raer finalmente la maldad. Pero sin embargo también Dios le entrega a Noé un plan y el plan era construir un arca. Pero para levantar esa arca se requerían varias cosas. Primero, fe. Porque Noé tenía que creerle a Dios. O sea, ¿cuándo había llovido? Hasta ese momento dice la Biblia que no había llovido. Es decir, era un rocío que cubría y regaba todo, ¿no? Exacto. Por lo tanto, primera cosa, o sea, va a caer agua del cielo. Ya. Segunda cosa, después de 120 años esto va a ocurrir. O sea, un lapsus de tiempo para nosotros hoy día es prácticamente más que una vida. Sí. O en algunos casos, ¿no? Algunos pueden llegar a más de 100 años, pero en aquel tiempo también era un tiempo bastante largo dentro de lo que significaba una existencia más larga de los años de vida que ellos tenían. Y en el término que después se torna más común en la Biblia serían 3 generaciones, ¿no? Más o menos, exactamente. Luego de eso, entender que para llevar adelante esta empresa, digamos, que Dios estaba encomendando a Noé, significaba también tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión? Dejar de invertir en el aquí y en el ahora, en lo que supuestamente me puede entregar una mayor seguridad en lo concreto, y comenzar a invertir por fe en aquello que supuestamente me ha de librar de lo que sería finalmente esta catástrofe. Porque para construir esa arca, ¿qué es lo que necesitó Noé? O sea, tuvo que echar mano a sus recursos. Tiempo, recursos. O sea, me imagino, o sea, si tiene que reparar la casa donde él vive o continuar con la obra del arca, iba a tener que tomar una decisión fijada por estas prioridades. Exacto. Que Dios a través de su revelación le estaba planteando. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo acumular tesoros en el cielo tiene esa connotación. Si Dios se ha revelado, si Dios te fija una orientación para tu vida, acumular tesoros en el cielo es que tú aceptas esa revelación y comienzas a vivir de acuerdo a aquello. No de acuerdo a la moda, tendencia, lo que es común, lo que es aceptable o lo que es aplaudido en tu época o a la luz de la opinión de tus contemporáneos. Así que Noé ciertamente nos deja un gran desafío acá. Vivir planificando no de acuerdo a lo inmediato, sino a través de la fe, planifico mi vida respecto a lo eterno y genero una escala de valores de acuerdo a eso eterno, que aunque no lo veo todavía, lo acepto por fe. Tremendo. Ahora, y también hay un equilibrio aquí, porque no dejo de cuidar lo que es básico y que necesito en el aquí, en lo permanente. Pero mira la fe, es decir, pero invierto lo que tengo hacia aquello que me va a llevar finalmente a lo eterno. Con miras a lo que trasciende. Exacto. Entonces, si tal vez pudiéramos tomar un poco del ejemplo de Noé y llevarlo de una manera a la aplicación a lo que nosotros hacemos hoy. Hemos dicho un concepto importante, Dios nos bendice. Pero Dios nos bendice ¿para qué? Para hacer bendición. Entonces ahí surge una pregunta, sobre todo yo creo que esta pregunta es muy importante para aquellos que somos cristianos y no somos ignorantes de quién es Dios. Es decir, ¿dónde en realidad estamos construyendo? O sea, ¿será que estamos construyendo pensando así como Noé hacia lo eterno? ¿O será que nos estamos entrampando también, aun cuando profesamos la fe, somos cristianos, creemos en Cristo Jesús, creemos en su salvación, creemos en su segunda venida, pero finalmente cuando vivimos en el día a día estamos pensando más en el aquí, en el ahora, y estamos invirtiendo más en el aquí y en el ahora, y este concepto de que Dios me bendice para hacer bendición como que ya no es tan aplicado, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, a lo mejor que tengo que invertir, como decías tú, en un bien raíz, en algo material, en algo concreto, en arreglar mi casa, finalmente le doy la fuerza y la prioridad a aquello y pregunto, ¿y qué de esos tesoros que Dios me encomienda que también puedo invertir favoreciendo y siendo bendición para el engrandecimiento de lo que es el reino de Dios en esta tierra, la predicación del Evangelio? ¿No? Ahora, de hecho, Noé, uno dice, la construcción del arca era esa la forma en que él habría de bendecir, ¿no es cierto?, a sus contemporáneos.
entregarles el mensaje de advertencia. Pero no hallamos de que la palabra bendición esté en el texto de esa manera, pero claro, teológicamente es correcto ver aquello. Sin embargo, tenemos otro hombre respecto al cual Dios sí explícitamente le dice que su plan para él es que él sea bendecido y que a su vez él sea bendición. Y aquí creo, ¿no es cierto?, se nos abre la puerta también para ver un interesante contraste entre este hombre, Abraham, y su sobrino Lot. Exacto. Porque ambos comienzan el viaje. Lot va con Abraham. Están juntos. Pero en algún momento se separan y creo que aquí nuevamente surgen bonitas lecciones o aplicaciones respecto a lo que es definir tesoro en el cielo. Exacto. Como tú bien lo mencionabas, es decir, Dios tenía un plan para Abraham, Dios tenía un propósito para Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros entendemos, ¿no?, el alcance de lo que significaba esta bendición que Dios quería establecer a través de Abraham y su descendencia. Entendemos que esta gran bendición, y ya lo hemos definido en las lecciones anteriores, para nosotros es justamente la salvación a través de Jesucristo. O sea, entendemos que la promesa era esta simiente, el Mesías que habría de venir y que vendría, por lo tanto, finalmente de este linaje, llamémoslo así, o de esta descendencia o de este pueblo. Pero sin embargo, claro, Abraham es un hombre que vive en armonía al plan de Dios, se deja conducir por Dios, se deja guiar por Dios. Vamos a ver en este proceso de fe de Abraham que hay altos y bajos también, como cualquier ser humano, ¿no? Comienzan las dudas en algún momento, quiere darle alguna mano a Dios para cumplir sus propósitos y sus planes, ¿no? Pero sin embargo, vemos en Abraham un hombre que frente a toda circunstancia finalmente coloca prioridad justamente en los propósitos de Dios. Y no se entrampa, aun cuando Abraham era un hombre pudiente, es decir, estamos hablando de que Abraham no era un hombre pobre, tenía prosperidad, de hecho, desde el lugar de origen donde él viene, él tenía una buena condición. Pero aún así, es decir, no le impide quedarse entrampado en su comodidad, no le impide quedarse entrampado ya en lo que él ya había conformado, su familia, sus raíces, sino que finalmente Abraham decide seguir por la fe el camino de Dios, dejarse conducir a esa tierra que Dios tiene, y aún así, cuando va con Lot, si tú te das cuenta, dice la Biblia en el capítulo 13 que llega un momento donde se enfrentan a la tierra, y que la tierra era amplia, y que la tierra se veía buena. Y en ese instante, cuando ya habían ciertas rencillas, porque habían crecido obviamente sus rebaños, habían problemas entre los criados de Lot y los de Abraham. Entonces Abraham dice, mira, no podemos seguir juntos, vamos a tener que tomar caminos separados aquí. Y entonces en ese momento se presenta la decisión, ¿qué camino quieres seguir? ¿Qué camino quieres tomar? Y dice el texto aquí en el capítulo 13, versículo 10, dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyese Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y es interesante, pero Lot era más joven. Abraham era mayor. Tal vez quien debería haber tenido la prioridad en la elección debe haber sido Abraham. Pero en este caso Abraham permite, ¿no?, que Lot tome el camino. Y Lot no se hizo ningún problema. Pero además de esto, es decir, Lot buscó y miró con sus ojos aquello que él pensó le podría otorgar mayor prosperidad y seguridad. Y de hecho el relato posteriormente nos va diciendo que Lot, ¿qué va haciendo? Se va desplazando y se va acercando hacia lo que eran los centros urbanos de aquel tiempo. Claro. Y entonces en esa búsqueda de estabilidad, en esa búsqueda de seguridad, finalmente Lot termina con su familia viviendo ¿dónde? En una metrópolis. Y donde finalmente ni los principios de Dios ni la voluntad de Dios se manifestaban en la forma de vida de aquellos que estaban allí. Y esto no fue algo de un día para otro. No es algo el texto, como tú bien lo señalabas, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y finalmente vemos que el relato lo tiene ahí a la puerta de una de estas ciudades, recibiendo a la gente, y es en ese contexto que él recibe
a estos ángeles, a estos mensajeros de Dios que vienen a avisarle que ya el tiempo, el plazo para estas ciudades se acabó. Exacto. Así que fue progresivamente. Y creo que también cómo nosotros orientamos nuestra vida, no basta con que, ya, lo decidí ahora y por lo tanto como lo decidí, así va a ser. Es una decisión de todos los días y es una tendencia finalmente que nosotros vamos reforzando. Grande es el contraste con Abraham. Versículo 18 ahí del capítulo 13 dice que él finalmente vive en el encinar de Mamre que está en Hebrón. Y Hebrón es un lugar más montañoso, más pedregoso, no tan fértil desde ese punto de vista. El contraste es muy claro con la llanura, verde, regada, ¿no es cierto?, por el río. Y sin embargo fue ahí donde Dios bendijo a Abraham. Exacto. Y fue ahí donde el propósito de Dios se fue cristalizando, fue ahí donde le llega la promesa, se reitera la promesa, ahí es donde vemos la lucha de su fe, ahí es donde vemos... fue en ese escenario, lejos de Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto a veces tenemos, ¿no es cierto?, este desafío también delante de nosotros. Lo que parece a veces nos engaña, es ser un terreno que parece que no era congruente con lo que Dios le había dicho. Yo te voy a bendecir, pero pareciera que la bendición está ahí donde el pasto crece, donde hay riego abundante. Pareciera que ahí está la bendición. Dios nos va guiando y muchas veces la bendición viene velada. Exacto, mira, se me viene a la mente, ¿no?, como uno de los salmos también declara y denota esta actitud, ¿no? Cuando a veces los justos miramos y vemos cómo el impío, dice el salmista, prospera, ¿no? Sí. Más el que es fiel al Señor aparentemente no tiene esa prosperidad. Y entonces comienza la duda, ¿no? ¿Vale la pena? Es decir, ¿por qué seguir a Dios si finalmente el injusto, el que no actúa rectamente, lo vemos que va caminando, que va avanzando y parece ser como que tiene mayor bendición que nosotros? Pero aquí el contraste está ¿dónde? Que uno invierte para lo temporal mientras que el otro invierte hacia lo eterno. En este caso, el contraste entre Lot y Abraham se ve allí también. Lot decide invertir hacia lo temporal, más Abraham sigue confiando en Dios e invirtiendo hacia lo eterno. Y lo curioso es que son familia, comparten muchas cosas, tienen muchas cosas en común y sin embargo las decisiones son bastante distintas. Queridos amigos, nos quedan todavía algunos personajes que ver en esta búsqueda, ¿no?, en este intento de definir el significado de hacer tesoros en el cielo. Ya regresamos después de esta breve pausa. Hola, ¿está todo bien en tu familia? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Estás buscando la presencia de Dios en tu hogar? Si bien no hay familias perfectas, con Dios en medio, tu hogar puede ser un refugio en esta tierra. Aquí en mis manos tengo la revista de estudio Entre Familia. En ella encontrarás un material lleno de consejos divinos que te ayudarán a edificar tu vida familiar. Solicítala ya mismo a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Queridos amigos, ya estamos de regreso y quisiéramos reiterar la invitación que hace la clase bíblica, la escuela bíblica de Nuevo Tiempo. Preciosas verdades para este tiempo, preciosas verdades que pueden también ayudarnos a orientar nuestra vida para que podamos hacer tesoros en el cielo. Y de hecho hay una lección que se llama así, hay un estudio que ustedes pueden pedir, verdades para el tiempo del fin. ¿Cómo vivir cuando estamos en el umbral de la eternidad? ¿Cómo vivir cuando sabemos que ya Dios tiene un encuentro marcado con su pueblo y anhelamos vivir orientando nuestra vida, nuestras prioridades hacia lo eterno? Así que llame, contáctese. Nuevo Tiempo ha hecho provisión para que este material llegue a su casa de manera totalmente gratuita. Por lo tanto, no desestime esto que llega de gracia, pero que tiene un valor incalculable. Estábamos recién viendo este contraste, ¿no?, entre Abraham y Lot. Ahora tal vez no es tanto un contraste lo que los personajes que podemos explorar nos presentan, sino más bien una dinámica similar entre ambos, un proceso tal vez de maduración, de una mayor profundidad en cuanto a su conocimiento de Dios.
Y también están ahí en el Génesis. Pareciera que en el Génesis ya encontramos elementos tan relevantes incluso para nuestros días. Exacto. ¿Qué patriarcas son estos? ¿Cuáles son las ideas y los planteamientos que nos quedan también ahora como desafío para nosotros? Bueno, uno de los casos que podemos ver es el caso de Jacob, ¿no? Primeramente. Y luego podemos analizar también lo que nos menciona el libro de Éxodo en relación a Moisés. Partiendo por el caso de Jacob, ¿no? Este patriarca que viene de esta descendencia. Ya hablamos acerca de su abuelo, Abraham. Así es. ¿No es cierto? Isaac, el hijo, y Jacob, ¿no es cierto? En este caso es hijo de Isaac. El relato nos da a entender lo que pudimos ya analizar en otras lecciones, si bien podemos recordar. Jacob tuvo que huir en un momento. Recordemos que Dios tenía planes para Jacob, Dios tenía propósitos claros para Jacob, Dios quería bendecir a Jacob, la bendición de Dios iba a estar sobre él, Dios lo había señalado así. Pero parece ser que a veces el ser humano actúa ansiosamente, ¿no? Y queremos nosotros o apurar los planes de Dios o queremos nosotros cumplir, entre comillas, los planes de Dios de acuerdo a nuestras formas. Y en este caso ya conocemos la historia, es decir, Jacob siendo un joven, finalmente ahí motivado por su propia madre, urden todo un plan, engaña a su padre, roba la bendición, ¿no? La primogenitura también que su hermano ya había menospreciado antes. Ahora finalmente Jacob tiene que huir, se va sin nada, desposeído totalmente, se va a una tierra, digamos, distante, familia sí, ¿no? Porque va a la casa de su tío. Y ahí durante un muy buen tiempo Jacob tuvo que pasar por momentos también difíciles. Recordemos que ahí al principio fue también engañado, posteriormente se casa, construye una vida, nacen hijos, alcanza una prosperidad material y llega el momento donde él tiene que regresar. Dios le dice, ahora es tiempo de volver. Y Jacob regresa. Pero en ese regreso, dice la palabra de Dios, ocurre un incidente especial. Tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob respondió él. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué interesante este momento, ¿no? Tal vez podríamos definir que este puede ser el instante gravitante en un cambio de actitud en la experiencia de Jacob. Es tal vez el hito que podríamos definir desde el punto de vista espiritual y de transformación del carácter de Jacob y de las prioridades de Jacob. Porque hasta antes de eso las prioridades de Jacob siempre habían estado centradas ¿en qué? En lo material, habían estado centradas en la prosperidad del aquí y el ahora. Recordemos que finalmente el afán de esa bendición que él arrebata era justamente la bendición que recibía el primogénito y que debería haber recibido, ¿no es cierto?, el primogénito supuestamente justamente para ser el líder de la familia y prosperar a la familia, en su conducción, en su guía espiritual y en todo lo demás, pero también en lo material, porque recordemos que el hijo mayor que recibía dentro de la herencia, él recibía más que el resto. Una doble porción en relación a sus hermanos, ¿no? Exacto, porque él iba a tener ese deber, obviamente, de ser, digamos, el patriarca de la familia en la ausencia del padre. Entonces, habían elementos que estaban mezclados con la temporalidad, con lo material, en esa bendición, de alguna manera. Pero, sin embargo, Jacob, Dios siempre vio en él un corazón que era más inclinado y más sensible hacia él, hacia lo espiritual. Pero Jacob tuvo que esperar este tiempo de encuentro con Dios para que se generara finalmente ese cambio, donde ya su prioridad no estaba centrada en lo temporal, donde en este momento la preocupación de Jacob ya no estaba centrada específicamente en lo material. Recordemos que incluso Jacob luego le manda regalos a su hermano, ¿no? Va suavizando el corazón tal vez del hermano. Y claro, y no eran regalos menores, es decir, entonces si tú te das cuenta, la generosidad de Jacob en ese contexto, claro, era más amplia. Pero el bien de Jacob, finalmente, en este encuentro, en esta lucha, ¿cuál era? Era una reconciliación que él necesitaba tener ¿con quién?
con Dios y con los planes y los propósitos que Dios tenía para con él. Y lo curioso es que tanto en Abraham, tú bien señalabas en el bloque anterior, lo llamamos padre de la fe, sin embargo tenemos varios capítulos, desde el 12 hasta el 22, donde él ya está en condiciones, incluso si es necesario, devolverle su hijo a Dios. 10 capítulos que resumen realmente varios años. Exacto. Pero lo interesante es que la Biblia no nos oculta eso. Tampoco nos oculta estos 20 años de Jacob, de su crecimiento, de su madurez hasta llegar a este momento. Y creo que esto nos habla también acerca de la paciencia que Dios tiene y de cómo Dios va también obrando un proceso sin que Él se canse, sin que su paciencia se agote con nosotros, hasta que se logre esta madurez, se logre esta orientación hacia lo eterno. Nos cuesta. La Biblia nunca oculta el hecho de que tal como somos, seres humanos, falibles y todo, nunca oculta la Biblia que esto es algo que va a requerir dedicación, perseverancia y sobre todo mucha humildad delante de Dios. Claro, y la disposición a la renuncia. O sea, y de aquí tal vez podemos tomar una expresión que Jesucristo también utiliza en los evangelios. Es decir, si alguien quiere ir en pos de mí, dice Jesús, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea, justamente el camino o esta experiencia de desarrollo, de crecimiento espiritual, este proceso, llamémoslo así, de crecimiento en la vida cristiana, en la experiencia de nuestra relación con Dios, o hasta incluso en el contexto del Nuevo Testamento, este crecimiento de discipulado, llamémoslo de esa forma, nace y comienza justamente con renuncia. Y la primera renuncia es despojarnos del yo. Es decir, la primera renuncia es negarnos a nosotros mismos, a nuestra confianza propia, a nuestra autosuficiencia, a nuestros intereses terrenos, y comenzar a colocar, por lo tanto, nuestra vista, nuestra confianza y nuestra seguridad en aquel que no falla, en aquel que es eterno y que cumple su promesa y que, por lo tanto, nos ofrece algo que es mucho mejor de lo que la realidad de este mundo aparentemente nos ofrece como lo más grande. Así es. Entonces vemos este proceso de crecimiento en Jacob, este encuentro que es gravitante y crucial y que genera un cambio finalmente. Porque fíjate, su nombre cambia. O sea, como le dice, al luchar, ¿no te soltaré hasta cuándo. Hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas, es decir, hasta que tenga la seguridad de la reconciliación, la seguridad del perdón, la seguridad de la restauración. Y a la luz de todo lo que él ya tenía, no estaba hablando de una bendición material. No. Dios ya lo había bendecido, ¿no es cierto?, en esos 20 años. Y aunque vino a veces en una suerte de competencia con su propio suegro y todo, y sin embargo Dios bendecía a Jacob. En ese aspecto, claramente Jacob tiene en mente otra bendición, y es eso lo que tú estabas señalando. Nos va quedando poco tiempo y hay ciertos aspectos de este relato y experiencia de Jacob que se unen también con lo que experimentó Moisés, ¿no es cierto? Moisés también, un gran potencial, un niño especial, protegido en esos primeros meses porque los padres lo vieron hermoso, y claramente aquí hay mucho más que solamente lo estético, ¿ya? Probablemente ellos entendieron que este niño cumpliría un propósito especial dentro de los planes de Dios. Y de hecho la hermosura de Dios tiene que ver con eso, ¿no? Cuando se lo describe así en los Salmos, contemplar la hermosura de Dios tiene que ver con sus propósitos cumpliéndose, más allá de si es glorioso o grandioso, aunque lo es, pero tiene que también ver con aquello. ¿En qué sentido se parece en la vida de estos dos hombres? Bueno, mira, solo quiero leer un poco Hebreos, porque aquí Moisés está dentro de esta galería, ¿no? Como se llama, de los hombres de la fe, de estos fieles testimonios de que aún con nuestras imperfecciones en las manos de Dios se puede. O sea, podemos alcanzar los planes y los propósitos de Dios que Él tiene. Y dice el versículo 23, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso, lo que tú mencionabas, y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, y aquí viene lo interesante, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en la recompensa. Y fíjate, es decir, por la fe, dice Moisés, ¿qué hace? Rehúsa lo temporal. Y por la fe Moisés coloca la vista en lo celestial, en la recompensa. ¿Y cuál era la recompensa para Moisés? Moisés no estaba pensando finalmente en que
en la vanagloria del mundo o en el reconocimiento del pueblo o en la riqueza que había en Egipto. O sea, él renunció a todo eso, renunció a todo lo pasajero de esta vida y su fe lo lleva a colocar, por lo tanto, su tesoro en lo celestial. Y la recompensa para Moisés finalmente era la gloria divina, es decir, el privilegio, por una parte, de estar finalmente con Dios, de cumplir el propósito de Dios, que era ser el libertador de este pueblo, pero también finalmente estar con Dios. Y veamos que Moisés, en el ocaso ya de su vida, recibe ese privilegio, porque si bien no entró a la Canaán terrenal, más Dios lo resucita y le da el privilegio de entrar ¿dónde? En esa Canaán celestial. Entonces Dios le da esa recompensa, ¿no? Lo eterno, se lo anticipa, tal vez también como un símbolo y una forma de entender el privilegio que tendrán aquellos que también descansan en Cristo, en esa esperanza y que privilegiaron, por lo tanto, ese tesoro celestial por sobre los afanes temporales de esta vida. Y me parece tan llamativo también que Moisés recibió una instrucción de parte de su madre, porque ella lo pudo cuidar, y luego fue entregado a la hija de Faraón. Moisés conocía ambas realidades. Exacto. Y tenía que tomar una decisión. Queridos amigos, nosotros también podemos, a la luz de la Escritura, conocer lo que Dios nos presenta y vemos también lo que el mundo nos ofrece. Aplausos, sí, cierta gloria o fama también. Pero como dijo Jesucristo, eso ya tiene su recompensa, pero solamente aquí. ¿Qué invitación te gustaría dejar? ¿Qué desafío en esta ocasión? Mira, tal vez tomando la misma experiencia de Moisés, ¿no? Moisés no se dejó llevar finalmente por los placeres y los afanes de esta vida. No dejó que las cosas temporales o la atracción de lo que significaba ser parte de un reino como Egipto en ese momento y tal vez ser ese futuro heredero de ese reino temporal llegara a ser lo más central en su corazón y en su vida, sino que Moisés renunció a todo aquello por privilegiar finalmente a través de la fe, ponerse en las manos de Dios y cumplir los planes de Dios. Nuestra vida también hoy día puede ser conducida por Dios o tal vez seguir siendo conducida por nuestros propios planes. Pero la gran invitación y la decisión que tenemos que tomar, ¿cuál es? Es dejar que Dios finalmente nos conduzca. No atesoremos lo que en esta tierra se corrompe, sino más bien atesoremos en aquello que no hay corrupción y que es lo que Dios nos ofrece, que finalmente es la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar a Dios para que ojalá esa decisión también nazca en tu corazón. Oremos. Nuestro Dios, queremos agradecerte una vez más por tu palabra, por la experiencia que hemos visto a través de estos relatos en distintos hombres que en circunstancias particulares o especiales tú llamaste a cumplir propósitos, Señor. Hombres que estuvieron dispuestos a renunciar a todo para colocar aquello en tus manos y cumplir los planes que tú tenías para hacer bendición en otros y también para salvación. Ayúdanos también, Señor, a no privilegiar lo temporal, lo terrenal, lo de este mundo, sino a colocar en prioridad aquello que nos llevará finalmente hacia vida eterna que solamente Jesucristo nos da. Bendice a nuestros amigos que en esta hora han estado compartiendo este programa con nosotros, que esa decisión también pueda nacer en sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Luis. Gracias, un gusto haber podido revisar este concepto tan fascinante, ¿no? Tesoro en el cielo. Queridos amigos, ha sido también grato compartir con ustedes y será hasta el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.